tal? Muy buenos días. Esta es la clase que corresponde al miércoles 22 de abril. Hoy lo que vamos a hacer es seguir con números irracionales. Vamos a seguir con operaciones con radicales. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo suma y resta. Ahora las operaciones que nos quedan ver son multiplicación y división. Bien, veamos lo que dice sobre estas operaciones. Solo es posible multiplicar y dividir radicales que posean el mismo índice. Recordemos que era el índice, era el número que estaba en la raíz, ¿no? Por ejemplo acá, raíz de 3, el índice en este caso sería 2. Recordemos que cuando era 2 justamente el índice no aparecía, pero se trata de ese número. Bien, la operación con radicales cumple las siguientes propiedades para la multiplicación y la división. La primera propiedad que vamos a ver que cumple es la propiedad distributiva. Veamos un ejemplo, como en este primer caso tenemos raíz de 3 por 2 raíz de 3 más raíz de 27. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre que aplicamos la propiedad distributiva. En este caso, raíz de 3 lo voy a multiplicar por mi primer término y por mi segundo término. Entonces lo que me va a quedar es raíz de 3 por 2 raíz de 3, como podemos ver acá que nos quedó, más raíz de 3 por raíz de 27, como podemos ver acá. Bien, ¿qué hacemos en el próximo paso? Recordemos la propiedad de la radicación que me decía que si yo tengo dos radicales de igual índice y se están multiplicando o dividiendo, los puedo unir en un mismo radical, como me va a quedar en este caso. Me va a quedar 2 por raíz de 3 por 3. Lo mismo va a ocurrir acá en este segundo término. Me va a quedar raíz de 27 por 3. Bien, si efectuamos estas multiplicaciones, nos va a quedar 3 por 3, 9, por lo tanto 2 por raíz de 9, más, y 27 por 3 es 81, raíz de 81. Estas raíces yo las puedo resolver, no son radicales. Recuerden que esto me da números enteros. Raíz de 9 es 3 y raíz de 81 es 9. Por lo tanto, esta expresión nos queda 2 por 3 más 9. Si hacemos esta cuenta, nos quedaría 15. Bien, 2 por 3, 6 más 9, 15. Y acá terminaríamos este primer ejemplo. Veamos ahora la propiedad distributiva con la división. Tenemos raíz de 125 menos raíz de 20 dividido raíz de 5. Lo mismo vamos a tener que hacer. Este raíz de 5 lo vamos a tener que distribuir en los dos términos. Por lo tanto, nos va a quedar raíz de 125 dividido 5, dividido raíz de 5, menos raíz de 20 dividido raíz de 5. Ahora aplicamos la propiedad de la radicación. Recuerden que si teníamos radicales de igual índice que se estaban multiplicando o dividiendo, lo podía unir en un único radical. Por lo tanto me queda raíz de 125 dividido 5 menos, lo mismo acá, raíz de 20 dividido 5. Si resolvemos estas cuentas, nos queda 125 dividido 5 es 25, por lo tanto nos queda raíz de 25, menos 20 dividido 5 es 4, por lo tanto nos queda raíz de 4. Estas raíces las resolvemos, no son radicales, me dan números enteros que son 5 y 2. Finalmente hacemos la diferencia entre estos y nos queda 3. Otras propiedades que cumplen la multiplicación y división de radicales es cuadrado de un binomio y diferencia de cuadrados. Repasémoslas. Cuadrado de un binomio era de esta forma, ¿no? Si yo tenía suma o resta de dos términos, es un binomio. Y si están elevados al cuadrado, lo que podía hacer era el primer término elevado al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que yo tenga acá en el medio, 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Luego teníamos la diferencia de cuadrados. Diferencia, recuerden que es resta. Diferencia de dos términos que están elevados al cuadrado, lo podía escribir de esta forma, es decir, a menos b por a más b. Bien, veamos algunos ejemplos donde lo podemos aplicar. En este ejemplo tenemos raíz de 2 menos 3 al cuadrado. Entonces tenemos un binomio que está elevado al cuadrado. Vamos a aplicar el cuadrado de un binomio. ¿Cómo sería en este caso? El primer término elevado al cuadrado, es decir, raíz de 2 elevado al cuadrado,
más menos, en este caso en el medio tenemos un menos, entonces vamos a poner el menos. 2 por el primer término por el segundo término, entonces 2 por el primer término que es raíz de 2, por el segundo término que es 3, más, colocamos el más, el segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Vamos a hacer unas cuentas acá para achicar un poco esta expresión. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Luego, 2 por raíz de 2 por 3. Este 2 y este 3 los podemos multiplicar. 2 por 3 es 6. Me va a quedar menos 6 raíz de 2. Más 3 al cuadrado es 9. Finalmente, este 2 y este 9 los podemos sumar, que me queda 11 menos 6 raíz de 2. No nos olvidemos. 11 menos 6 raíz de 2 y ahí está resuelto este cuadrado. Luego tenemos este otro ejemplo que es raíz de 10 menos raíz de 7 por raíz de 10 más raíz de 7. ¿A qué nos recuerda esto? A la diferencia de cuadrados, ¿no? ¿Recuerdan esta parte de la diferencia de cuadrados? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a poder escribir? Como una diferencia con el menos en el medio del primer término al cuadrado. Fijémonos acá. A en este caso, ¿quién sería? Raíz de 10. Entonces sería raíz de 10 al cuadrado. Menos, y B, ¿quién sería? Raíz de 7. Entonces, raíz de 7 al cuadrado. Finalmente, raíz de 10 al cuadrado es 10. Menos raíz de 7 al cuadrado es 7. Si hacemos esta resta, nos queda 10 menos 7, nos queda 3. Bien, acá estuvimos viendo cómo multiplicar y dividir radicales que poseen el mismo índice. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero multiplicar o dividir radicales que no poseen el mismo índice? Bueno, lo que vamos a tener que hacer en este caso es buscar algún índice para que sean iguales y poder operar con ellos. Entonces lo que hacemos es hallar un mínimo común índice. Veamos este ejemplo, por ejemplo. Nosotros tenemos raíz cuarta de a a la sexta y raíz sexta de x. Bien, entonces como vemos, acá en este caso los índices son distintos. Si yo quisiera multiplicar o dividir estas dos expresiones, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el mínimo común índice. El índice acá es 4, el índice acá es 6. Para buscar el mínimo común índice, lo que hacemos es buscar el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. El mínimo común múltiplo, como ya deben saber hallarlo, entre 4 y 6 es 12. Entonces, voy a hacer unas operaciones para que ambos radicales tengan índice 12. Empecemos con este primero. Raíz cuarta de a a la sexta. ¿Qué vamos a hacer? Para que el índice sea 12, me voy a preguntar, ¿por qué número tengo que multiplicar a 4, que es mi índice, para que como resultado me dé 12? Bueno, ¿qué sabemos? Que 4 por 3 es 12. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar a 4 por 3. Pero no lo vamos a dejar acá. También vamos a tener que multiplicar el exponente del radicando. En este caso mi exponente es 6. También lo vamos a multiplicar por 3 por esta propiedad de radicación. Haciendo las cuentas me queda 4 por 3 es 12, 6 por 3 es 18. Bien, esa expresión me va a quedar así. Ahora vamos a ver la segunda expresión. Entonces acá mi índice es 6. Recordemos que mi mínimo común índice es 12. Entonces me tengo que preguntar, ¿a qué número multiplico al 6? ¿Por qué número multiplico al 6 para que me dé 12? Bien, sabemos que 6 por 2 es 12, entonces 6 por 2 nos va a quedar. Y no nos olvidemos del exponente del radicando. ¿Qué ocurre acá? Acá no me aparece ningún exponente en la x, ¿no? Pero no nos olvidemos que aunque no aparezca, no significa que no esté. El exponente es 1. Esto es escribir x a la 1. Entonces, ese 1 lo vamos a tener que multiplicar por el mismo número que multiplicamos al índice, que es 2. Finalmente, haciendo cuentas, me queda 6 por 2 es 12, 1 por 2 es 2. Ahora, vamos a suponer que queremos multiplicar estas dos expresiones que nosotros teníamos en un principio. Bien, tienen distinto índice, entonces no las puedo multiplicar. Lo que vamos a hacer es buscar el mínimo común índice, como hicimos anteriormente. Entonces dijimos que esta primera expresión era equivalente a raíz de 12 de a a la 18 y esta expresión era equivalente a raíz de 12 de x al cuadrado. Bien, ahora que tienen el mismo índice, estos dos factores, sí lo puedo unir en una misma
raíz aplicando la propiedad de la radicación, ¿verdad? Entonces nos va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es extraer factores del radical, lo que estuvimos viendo clases anteriores, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? A la 18 lo tendríamos que escribir de otra forma, ¿verdad? X al cuadrado no sirve mucho porque mi exponente es menor que mi índice. Entonces, a la 18, ¿cómo lo podemos escribir? Como a la 12 por a la sexta. Recordemos que siempre escribíamos los exponentes dependiendo del índice que yo tenga, ¿no? Entonces, como en este caso mi índice es 12, voy a escribirlo de esta forma que me conviene para extraer factores del radical. Bien, finalmente este a la 12 por propiedad de radicación sale, lo separamos por propiedad de radicación, lo cancelamos y me queda finalmente a. A por raíz de 12 de a la sexta por x al cuadrado. Y ahí ya terminaría porque ya no puedo resolver más nada. Bien. ¿Qué tienen que hacer de tarea? La actividad 7, 8 y 9 de la guía número 2 de números irracionales. Aclaro una cosita porque varios me estuvieron mandando estas tareas. Estas tareas no son para entregar, ¿sí? Yo voy a avisar cuando hagamos el segundo trabajo práctico que ese sí va a ser para entregar, pero estas tareas es para que ustedes practiquen en sus carpetas para que estén listos para resolver el trabajo práctico que yo voy a mandar. No obstante, no olviden hacerme consultas si tienen alguna duda de esta tarea. La tienen que realizar y tenerla en sus carpetas, ¿sí? Porque recuerden que cuando volvamos vamos a hacer un control de todas estas tareas y toda esta teoría que tienen que tener ahí. Bien, una aclaración de la actividad número 9. La actividad número 9 son operaciones combinadas. Recuerden que en las operaciones combinadas lo primero que tienen que hacer es separar en términos. Una vez que separan en términos, tienen que hacer todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división de radicales. Y así van operando. Bueno, saben que cualquier duda me pueden consultar a través del campus, en el foro, donde está la consulta de dicha clase, así todos los compañeros pueden ver sus consultas y les sirve a todos. Les mando un saludo, espero que les haya servido el video.